Hoy vamos a resolver la mítica duda. ¿Merece la pena el cambio de la PlayStation 5 a la PlayStation 5 Pro teniendo en cuenta que GTA 6 puede ser un antes y un después? Pues vamos a analizarlo punto por punto, porque yo precisamente hago este vídeo porque yo tenía esta duda. Es decir, yo tenía mi PlayStation 5, la optimicé al máximo, la he personalizado, le he dado toda la caña del mundo y de hecho subí un vídeo en el cual hablaba de esto, de cómo optimizar la PlayStation 5 y mis trucos después de tantos años para sacarle el máximo rendimiento posible, para exprimirla, para tenerla al día, teniendo en cuenta que he probado televisiones de todo tipo, de las mejores del mercado. Entonces siempre he querido que la PlayStation 5 estuviera a ese nivel, que tuviera el mejor HDR, que tuviera la mejor calidad. Y claro, en este camino pues llega un momento en el que dices, vale, a partir de aquí ya necesito ir a la PlayStation 5 Pro, y de eso va este vídeo, de analizar pues cuándo tiene sentido el salto, o si tiene sentido o si no. Así que vamos a ver todos los factores, empezando por el primero y más importante. Hablemos de la GPU, de la gráfica, de la tarjeta que va a mover los gráficos, que si tiene sentido en cualquier elemento de tecnología del mundo, es decir, los gráficos de tu móvil, los gráficos de tu portátil, pues más sentido tendrá si hablamos de la PlayStation 5. Pues sí, este es uno de los grandes saltos que encontramos de una a otro. Hemos probado todos los juegos que tengo de una y otra forma, con las mejores configuraciones, y ahora mismo estaréis viendo una comparativa directa en pantalla. Cómo se ve la PlayStation 5 y cómo se ve la PlayStation 5 Pro. Y ojo, no es que la PlayStation 5 se vea mal, es simplemente que es que la PlayStation 5 Pro se ve mejor, es que es normal, es que la están cobrando bien. Así que vamos a analizar también, por supuesto, el precio, pero tenemos que tener en cuenta que uno de los argumentos claves que tienen esta PlayStation 5 Pro es que la GPU es un poquito más potente, y es que hablamos de 10,28 teraflops en comparación con los 16,7 que tendríamos en el caso de la PlayStation 5 Pro. Esto sobre todo lo notamos en que la PlayStation 5 normal lo que va a hacer es tener una resolución que puede llegar a los 1440p, básicamente lo que sería 2K, y a partir de aquí lo estiraría hasta los 4K, dejando la imagen no borrosa, pero sí rescalada. Obviamente también depende de qué televisión tengas, qué tecnología de rescalado utilice, y aquí ya entramos en la magia del software, pero no tanto en la potencia gráfica. Mientras que la Play 5 Pro sí que nos va a dar un extra, una resolución un poquito más ajustada, sí que lo vamos a sentir más como un 4K nativo, porque además tienen una tecnología que está diseñada para esto. Y es aquí donde tenemos que hablar de uno de los melones de este vídeo, el PSSR. Y es que seguro que si estáis un poco al día habréis visto también lo que es el DLSS, esa tecnología de Nvidia que utiliza la inteligencia artificial para rescalar los gráficos de un videojuego y que así se sientan mejor, a pesar de que no está fabricándolos la propia gráfica, sino que los está generando por software gracias a la inteligencia artificial, rellenando los huecos. Pues bien, Sony tiene esa misma tecnología y, como he dicho, se llama PSSR. Es básicamente lo mismo, utiliza la inteligencia artificial para rescalarnos la imagen, para darnos más calidad. Y esto se traduce en que jugando a GTA 6 probablemente tengas la PlayStation 5, que si te fijas en el fondo ves un cable con pequeños dientes de sierra, y si te fijas en la PlayStation 5 Pro acabas viendo el cable nítido y claro, porque de eso se trata, de trabajar esos pequeños detalles para que todo sea lo mejor posible. Pero es aquí donde viene la madre del cordero, y es que se ha filtrado que para este mismo enero de 2026 se va a actualizar la PlayStation 5 Pro mejorando aún más esta tecnología, es decir, se va a actualizar el PSSR para que así, en este caso, pasemos a una mejora considerable. Es decir, mientras que la PlayStation 5 normal se quedará estancada en lo que estamos viendo, la Pro va a recibir un parche que transforma esos 30 FPS en 60 FPS generados por IA, porque va a tener Frame Generation. Es decir, comprar la PlayStation 5 Pro no es solamente comprar lo que hace ahora mismo, sino lo que pueden hacer las desarrolladoras de videojuegos con esta nueva tecnología, dándole mucha caña a futuro. Y entonces estarás pensando, bueno, ¿y la PlayStation 5 Pro a la basura? Ya no tiene esto. Bueno, sí tiene una tecnología, pero se ha quedado obsoleta si comparamos esta nueva tecnología de Sony, que de verdad es un salto cualitativo. Así que he querido empezar el vídeo por esta gran diferencia, porque para mí va a ser el punto más clave de justificar una frente a la otra. Es decir, para mí esto es muy interesante. Y hay una segunda razón que tal vez no es de la que más se habla, pero que para mí tiene mucho sentido, que es la diferencia de tecnología Wi-Fi o Wi-Fi, ¿vale? Y es que mientras que la PlayStation 5 normal tiene Wi-Fi 6, la PlayStation 5 Pro tiene Wi-Fi 7. Y sí, tengo un vídeo en el canal analizando punto por punto cada una de estas diferencias, y me viene
de perlas para hablaros del sponsor del canal, TP-Link, con el que llevo colaborando muchísimos años y que precisamente me ha dejado probar todos sus routers y he podido analizar las grandes diferencias de unos a otros. Así que, claro, si tengo en cuenta todo lo que sé de Wi-Fi respecto a estas tecnologías, claro, es que el Wi-Fi 6 está bien, tiene mayor permeabilidad, es más, digamos, estable en condiciones de muchos dispositivos y tiene sus puntos a favor, pero claro, tenemos que hablar que el Wi-Fi 7, pues es que es mejor en muchos aspectos. No solamente cambia la configuración y tiene mejores velocidades, sino sobre todo lo que para mí es más interesante, que es el concepto streaming a lo bestia. Fijaros que el Wi-Fi 7 permite streaming hasta en 8K. Claro, si hablamos de una tecnología aplicada a la PlayStation 5 Pro que pueda hablar del juego en la nube futuro, de una serie de características que puedan ser mejores, como digo, con el paso del tiempo, pues el Wi-Fi 7 tiene mucho sentido en la PlayStation 5 Pro y le podemos ganar mucha rentabilidad a este aspecto. Así que es muy interesante entender que esta es una diferencia clara de las dos PlayStations, porque el Wi-Fi 7 para mí es una tecnología superior en muchas cosas, sobre todo si le vas a dar caña, si vas a tener como decía antes, una televisión más pro, más contundente, pues aquí vas a poder jugar con diferentes reglas. Así que esto no va de que una sea mejor que la otra, va de saber cuáles son las diferencias y que lo intentamos de la mejor forma posible para saber qué necesitamos nosotros y qué nos viene bien. Es decir, si a día de hoy yo me tuviera que comprar un repetidor Wi-Fi Mesh para mi casa, por supuesto, Wi-Fi Mesh, esto ya lo he explicado más veces, es internet de malla del futuro, o sea, no me voy a entretener en esto, simplemente que esto es la mejor forma que tenemos. En ese vídeo, voy a dejar por aquí la etiqueta del vídeo de TP-Link, como digo, en el cual analizaba todos los aspectos, explicaba el Wi-Fi Mesh y todo, porque esto te va a repercutir tanto a la hora de descargarte contenido, los juegos más rápido, menos rápido, y luego también la latencia a la hora de jugar. Así que esto, como digo, es muy importante a la hora de elegir una u otra y, por supuesto, muchísimas gracias a TP-Link por patrocinar este proyecto con los que colaboramos desde hace años. A partir de aquí, otro punto interesantísimo, Ray Tracing. Esto que nos habla de la luz y de las sombras. ¿Cómo están trabajando estas dos consolas? Pues bien, volvemos a nuestro objetivo, que es que cuando salga GTA 6 estemos al día. Pues bien, en este caso, si tenemos en cuenta que puede llegar a gráficos más realistas, una iluminación global, pues la PlayStation 5 puede sufrir mucho con este aspecto, mientras que la Pro, pues obviamente va a tener un hardware dedicado solo para el Ray Tracing que va al doble o al triple de velocidad, por lo que tanto es muy probable que la PlayStation 5 se vea limitada en el concepto reflejos, luces y sombras, es decir, por potencia, por gráficos y por las características de la PlayStation 5 normal, pues lo normal es que la acabamos viendo un poquito limitada, mientras que la PlayStation 5 Pro se va a ver mejor, se va a ver más solvente y va a tener, como digo, más iluminaciones y más procesamientos en tiempo real de muchos factores diferentes. Y sé que he hablado de aspecto gráfico, de cómo se ven unos, cómo se ven otros, y que volvemos a la comparativa de los juegos actual que ya tenemos para extrapolarlo a lo que pueda ser un GTA 6, pero hablemos de otro aspecto interesantísimo. Se especula que la inteligencia artificial que utilice la policía del videojuego del GTA 6 va a estar constantemente regulada y pensada, por así decirlo, o sea, como que lo va a procesar el procesador. Es decir, toda la interfaz de lo que sería la policía, o sea, cuando tú destruyas un coche, lo que va a ocurrir es que esa policía va a actuar de forma diferente en la PlayStation 5 respecto a la PlayStation 5 Pro. Y ojo, esto no quiere decir que la PlayStation 5 Pro vaya a ser un salto muy bestia. Creo que también tiene mucho que ver con que no lo vayan a lanzar de primeras en el PC, porque va a ser como tener un modelo muy diferente, muy desarrollado respecto al resto de dispositivos de consola, de videoconsola, porque tienen procesadores más limitados. No es lo mismo si hablamos del procesador de la PlayStation 5, que es el Zen 2, que va a 3,5 GHz, que por cierto es el mismo que de la PlayStation 5 Pro, solo que este está overclockeado, es decir, aquí va un 10% más rápido, que es un poco lo que vamos a notar, ese 10% extra, pero como digo, si volvemos a la comparativa contra un PC, pues aquí claro, le pones el Intel 9 Ultra, el Ryzen, o sea, puede ser una barbaridad increíble tener este tipo de procesadores aplicados a la inteligencia artificial de la policía del juego. Así que esto me da una cierta explicación sólida de por qué Rockstar no quiere lanzar el juego de primeras en PC, porque así se va a quitar toda esta comparativa tan ingrata de decir, oye, que es que el juego en PC es un juego y en consola va a ser otro mucho más fácil, por así decirlo. Así que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta también de cara a una u otra, porque dentro de lo que estamos comparando PlayStation 5 contra PlayStation 5 Pro, pues la Pro va a ser superior. Que también es importante bajar los pies al suelo, que estamos hablando de que la PlayStation 5 Pro va a ser mejor, es obvio, es mejor consola, tampoco va a hacer magia, tampoco va a hacer que aquí
ni los tiempos de carga sean la mitad, ni cosas muy locas. Al final tú vas a jugar al juego 30 FPS, o sea, esto va a ser más o menos lo mismo. Así que, claro, la gran diferencia es el precio. Y es que mientras que la PlayStation 5 pues ya alcanza unos precios bastante razonables, de unos 400 euros, dependiendo incluso mercado de segunda mano y otros aspectos, lo que sería la PlayStation 5 Pro, pues la podemos encontrar por los 650 euros aproximadamente, un poquito más barata, un poquito más cara, dependiendo de la tienda. Claro, pues aquí estamos hablando de una diferencia importante de precio. Entonces, claro, la pregunta es, ¿merece la pena con esa diferencia de precio? O sea, si yo ahora me tuviera que comprar una, me compro la PlayStation 5 Pro respecto a esta por 200 y algo euros más, ¿tiene sentido el cambio? Pues yo particularmente, si me la fuera a comprar de primeras, sí. Si me compraría, sí haría un poquito el extra, decir, oye, mira, por 200 euros más, un poquito, si te lo puedes permitir, por supuesto, es una tecnología superior en muchos aspectos, una mejor consola, y lo más interesante, que no solo es la consola ahora, como he dicho, sino las posibilidades que vas a tener a futuro con este tipo de tecnologías y con estas actualizaciones. Por otra parte, si tiene la PlayStation 5, no la vendería para comprarme la Pro. Lo que haría sería lo que os he dicho antes, darle una vida, cuidarla, optimizarla. Por eso es muy importante también el vídeo que voy a dejar aquí de cómo optimizar nuestra PlayStation 5, porque así le vamos a dar toda la gracia para que, oye, no saltes, no vendas una para comprarte otra, pero tenla lo mejor y lo más apañada posible para jugar a ello. A no ser que te sobre la pasta y digas, pues me compro las dos y punto, porque me lo puedo permitir. Eso ya cada uno, o sea, yo estoy intentando hablar para un usuario normal y común, que en este caso tiene una y que está planteándose si la vende, si compra la otra, o si no tiene ninguna, cuál comprarse. Así que dependiendo del caso en el que estés, yo optaría por una recomendación o la otra. Pero esto es mi opinión más personal después de tener las dos y probarlas aquí. Por lo que, a modo de resumen, a favor de la PlayStation 5 Pro, podríamos hablar de la mejora visual, del ray tracing, de la comodidad de tener 2 teras de espacio libre y del Wi-Fi 7, y sobre todo que tiene mejor reventa. Ahora mismo ha alcanzado mejor precio porque las actualizaciones le están dando una vida futura mejor, así que también es un valor un poquito más estable ahora mismo. Y a favor de la PlayStation 5 es su menor precio. Es un producto un poquito peor, pero es más barata. Así que esto también lo tiene que valorar cada uno, porque mi conclusión final siempre es la misma. Es que no existen productos mejores o peores, existen usuarios y necesidades. De forma que si vas a jugar en la tele de la cocina a 1080 de lejos, pues ¿para qué quieres la PlayStation 5 Pro? No la quieres, quieres la PlayStation 5 y te ahorras el dinero, tiene sentido eso. O, oye, no, que es que tengo una televisión OLED de 65 pulgadas, que es una maravilla, con una barra de sonido, con un Wi-Fi 7 de la NASA que he instalado en casa, y pues la PlayStation 5 Pro es tu aliado perfecto para disfrutar esa experiencia multimedia. Así que esto también tiene sentido en base a lo que tengas tú en casa y lo que tú quieras, pues, como siempre, gastarte. Esta es mi conclusión final. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, si te ha resultado útil, el like valora el esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es Tu Tecnomundo y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.